Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Somos cristianos porque la palabra dice que nos llamamos cristianos, pero no tenemos un nombre. Muy bien. Ajá. Gracias por la presentación, un poquito larga, pero la dio, lo escuchamos con atención. Ahora yo quisiera saber cuál de los dos va a compartir primero conmigo. Si usted puede. ¿Usted? Mire, hermano, para comenzar a compartir, yo tengo una interrogante. ¿Por qué todos ustedes se llaman cristianos evangélicos y cada uno funda una iglesia? La suya se llama la Iglesia de Cristo, la otra se llama los Pentecostales, otra se llama Pentecostales Unidos, otra se llama Adventista, otro se llama Testigo de Jehová. Cada uno funda una iglesia, le pone su nombre, luz del mundo, porque encontró que Cristo es la luz del mundo. Cada uno encuentra una palabra en la Biblia y por esa palabra que encuentra en la Biblia funda su iglesia. Yo quisiera que usted me dé un capítulo, un versículo donde diga que una persona puede fundar otra iglesia distinta a la que Cristo ha fundado, agarrando la Biblia, colocándole un nombre porque está en la Biblia, y que entonces esa es la iglesia de Jesucristo porque le puso la iglesia de Jesucristo, ya es la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, no sé quién fundó su iglesia, en qué año fue fundada, no lo sé, pero aquí José Ney, allá en el llano, puede fundar otra iglesia y ponerle el nombre en la iglesia de Jesucristo, igual que la suya. Y allá Juan, allá por los rincones de la Florida, puede fundar otra iglesia y ponerle la iglesia de Jesucristo. Y como usted sabe, la suya sola no es la iglesia de Jesucristo, porque en el mundo hay muchas que tienen ese nombre, la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde puedo encontrar yo en la Biblia? Dame un capítulo, dame un versículo donde se pueda fundar otra iglesia distinta a la que fundó Cristo. Teniendo claro lo que usted acaba de decir, que las iglesias de Apocalipsis no son sectas, ni tampoco son iglesias con doctrinas distintas, sino la misma iglesia en lugares distintos. La iglesia en Éfeso, la iglesia que hasta ahora estaba comenzando en Éfeso, ¿cómo decir? La iglesia católica de Mérida. ¿Cómo decir la iglesia de San Cristóbal? O como decir la parroquia, ¿cómo se llama esta parroquia? La iglesia de San Juan Bautista. Allá está la iglesia del Divino Niño. O sea, o en diversos lugares, entonces es la misma iglesia, pero en diversos lugares. Yo quiero es donde diga que otra iglesia con otra doctrina, porque la doctrina que ustedes enseñan no es la doctrina misma de los testigos de Jehová, no es la misma de los pentecostales, no es la misma de los adventistas, no es la misma de los mormones, no es la misma de la católica. ¿En qué parte yo puedo encontrar que se puede fundar otra iglesia con otra doctrina distinta a la de Cristo y ponerle el nombre de cristiano? Esa sería la primera pregunta. O la responde usted o la responde él. Y luego le tengo la segunda pregunta. Si su iglesia es la de Cristo, entonces usted me comprueba con la Biblia dónde Cristo fundó su iglesia y por qué su iglesia es la de Cristo. Pero la primera, a ver el mundo entero. Usted puede comenzar a hablar de otras cosas, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Usted me puede hablar de las imágenes de la Virgen María, de los santos, del bautismo, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Lo que yo le estoy preguntando a usted, que quede claro,
y toda la gente va a estar pendiente para ver si usted la responde o no. ¿Dónde dice que puede fundarse como lo han hecho ustedes? Una secta, otra secta, otra secta. Todos se llaman cristianos evangélicos y todos dicen que es la iglesia de Cristo. ¿Dónde me autoriza a mí eso? En la Biblia. Cuando usted me demuestre esa, pues entonces todos vamos a seguir con la Biblia, capítulo y versículo, vamos a dar cuenta. Sí quisiera que trate de ser lo más concreto, sí, en la respuesta. ¿Quién va a responder? Usted. Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Ya vamos a leer, pero quisiera antes acotar que en la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles predicaron el evangelio formándose iglesias. Pero también los evangelistas, que era otro don dado a la iglesia, predicaron el evangelio formándose creyentes e iglesias. Pongo por ejemplo a Felipe, que no era apóstol, pero era evangelista, y él descendió a Samaria, donde predicó el evangelio, y muchos samaritanos creyeron en el Señor. Pero lo impresionante de todo es que no solamente un ministro ordenado, a la manera como se entiende en el tiempo presente, puede formar una iglesia. En el Nuevo Testamento tenemos el capítulo y el versículo que el amigo Luis Toro está preguntando para demostrar que personas sencillas que eran creyentes en Cristo, hombres y mujeres, a través de la evangelización, lograron por el poder del Espíritu Santo que se formaran iglesias. Vamos a leer, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos, es decir, los que fueron esparcidos por la persecución que se formó, comenzando con Esteban y luego con los demás cristianos, esos que fueron esparcidos por la predicación iban por todas partes anunciando el evangelio. Personas sencillas, hombres y mujeres, iban predicando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Si ustedes siguen leyendo, verán que muchas personas creyeron en Samaria, pero no me voy a detener con Felipe, disculpen, sino que vamos a seguir con estas personas sencillas. En el capítulo 11, versículo 19, está el fruto de su trabajo. Por favor, alúmbrame, hermano. Versículo 19 de capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, fíjense ustedes, Antioquía, aquella importante ciudad, dice aquí que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos,
anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Los griegos eran personas que no eran judías, pero que eran de otras naciones. Ese era el uso común del término griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién puede negar que cuando la mano del Señor está con un sencillo cristiano, no puedan haber creyentes convertidos al Señor y como resultado formación de una iglesia local? Aquí vemos pues, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 13 vemos ya la iglesia constituida. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y allí va a nombrar algunos líderes de esa iglesia. Pero la iglesia de Antioquía se formó primeramente con el trabajo de aquellas personas, hombres, mujeres, que habiendo sido perseguidos, predicaron el Evangelio y el Señor respaldó su trabajo. Aparte de eso está la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, ni Pedro, ni por ninguno de ellos, sino por un siervo del Señor llamado Epafras. Es más, el apóstol escribiendo a los colosenses desde su prisión en Roma, en una casa alquilada, él les hace saber que él no había visto el rostro de ellos, pero había tenido noticias de Epafras, de cómo ellos habían creído al Señor, se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y así hay cantidad de ejemplos que pudiéramos enumerar al respecto. Muchas gracias. No sé si usted no estuvo atento a la pregunta. La pregunta era, ¿dónde aparece que yo puedo fundar otra iglesia? ¿Se acuerda? No como está en Apocalipsis, que era la iglesia que está en Éfeso, la misma iglesia que les puse el ejemplo de la parroquia de aquí, que es la iglesia de aquí, la iglesia de allá. La pregunta mía fue, ¿dónde aparece que yo puedo fundar otra iglesia con otra doctrina distinta? Y la expliqué, porque los testigos de Jehová tienen una doctrina, los pentecostales unidos tienen otra doctrina, los mormones tienen otra doctrina. De sobra sabemos que la iglesia comenzó por estos hombres sencillos que fueron a evangelizar y fueron fundando la iglesia, no iglesias, sino la iglesia en Éfeso, la misma iglesia. La iglesia en Corintos, la iglesia allá en Filipos. Entonces se fueron estableciendo, entonces no varias iglesias con varias doctrinas, sino varias iglesias por el lugar, pero con la misma doctrina y obedeciendo a los mismos jefes de la iglesia y en común unión con los apóstoles. Por ejemplo, usted me habla de Felipe, que Felipe no, pero si usted me leyó a Felipe en el capítulo 8, habla de Felipe, que se fue para allá a predicar, pero usted no lee Felipe en el capítulo 6, donde junto con Esteban y eso, agarran a los 7 y ahí estaba Felipe.
Son los 7 primeros que eligieron. Pero entonces, la pregunta mía clara es, ¿por qué hay tantas sectas que se llaman Iglesias de Cristo, pero que uno enseña una doctrina, otro enseña otra doctrina, otro enseña otra doctrina? ¿En qué capítulo y en qué versículo hay constancia de que cada persona puede fundar una iglesia? No la misma iglesia en otra parte, sino una iglesia con una doctrina diferente, con jefes diferentes, porque si usted va a los testigos de Jehová, allá no lo dejan predicar porque hay jefes diferentes. Si usted va a los adventistas, allá no lo dejan predicar porque hay jefes diferentes, porque es una iglesia diferente. Allá si usted guarda el domingo, allá van a guardar el sábado porque hay doctrinas diferentes. O sea, no es la misma iglesia, mientras que, según dice el Apocalipsis, era la misma iglesia, pero en Éfeso, en Pérgamo, en Antioquía, todo eso es verdad, pero es la misma iglesia. ¿Y cómo les muestro yo que era la misma iglesia? Pruebas tengo. Cuando Pablo habla de las diversas iglesias que ya se habían fundado, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, ¿lo ves? Bueno, bien, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16,